Listo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces vamos a abrir la palabra del Señor, amén, en el libro de Proverbios. Diga con amén cuando ya lo tenga. Proverbios capítulo 10, versículo 22. Amén. Proverbios 10, 22. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar en este momento para ponernos en las manos de nuestro Dios y que sea el Señor hablando a nuestras vidas. Amén. Padre, te damos gracias por este tiempo que hemos apartado, Padre, para escuchar tu palabra, para escuchar el consejo que tienes para nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Señor, que tu palabra en todo momento nos hable, nos ayude, Padre, a entender ese consejo que tienes para nosotros, esa instrucción que vas a dar a nuestras vidas el día de hoy. En el nombre poderoso de Jesús, ayúdenos a estar atentos, a estar con un corazón receptible a lo que tú quieres hablar a nuestras vidas, Señor. Incluso si tu palabra el día de hoy nos va a instruir y nos va a enseñar, Padre, que nosotros podamos tener la mejor actitud, Padre Celestial, para recibir ese consejo, enseñanza y esa instrucción que tienes para nosotros, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, y a tu nombre será gloria por siempre. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, el día de hoy estaremos hablando bajo el tema la bendición de Dios. Amén. Y ahí me gustaría preguntarle a usted el día de hoy, ¿qué es para usted la bendición de Dios? ¿O qué es para usted estar bendecido el día de hoy? Amén. Cuando hablamos de la bendición de Dios, muchas veces pensamos en prosperidad material, ¿verdad? Hablamos de una vida exitosa, hablamos de tener salud, hablamos de muchas cuestiones de ese tipo. Amén. Pero a mí me gustaría llevarlo a usted a un punto donde podamos analizar a la luz de la palabra qué es realmente la bendición de Dios en la vida del cristiano. Amén. ¿Está conmigo? Si usted se topara el día de hoy a un cristiano que lamentablemente tiene una condición de salud que le está afectando, ¿podríamos decir que ese hombre no está siendo bendecido por Dios? No podríamos decir eso, ¿verdad? El hombre, si le decimos, ¿cómo te ves el día de hoy? Él le puede decir, usted bendecido. Oye, pero estás pasando por una situación de enfermedad, pero aún así se siente bendecido. Entonces, lamentablemente en la iglesia cristiana, ¿verdad?, se ha llegado a catalogar o a conceptualizar que la bendición de Dios tiene que ver con que toda nuestra vida vaya bien. Amén. Que toda nuestra vida nos vaya bien. Pero si vamos a la palabra del Señor, la bendición de Dios no es algo material. Amén. Sino que la bendición de Dios es Dios mismo dándose a nosotros, a su pueblo, y dándose en este pacto de la gracia que usted y yo estamos viviendo el día de hoy. Amén. Entonces la bendición de Dios no es con cosas materiales. La bendición de Dios no es ser exitoso. La bendición de Dios no es la salud. ¿Que es una bendición tener todo esto? Sí. No le voy a decir que no. Es una bendición tenerlo. Pero eso no es en sí la bendición de Dios para nuestra vida. Amén. Entonces queremos el día de hoy entender, queremos entrar al punto de qué es la bendición de Dios para nosotros y qué debe de representar la bendición de Dios para el cristiano. Amén. Hoy no tengo trabajo, hoy no estoy bendecido. Hoy no tengo finanzas, no estoy bendecido. Hoy no tengo salud, no estoy bendecido. Hoy me peleé con fulano, con mengano, no estoy bendecido. O sea, hay que realmente saber qué es la bendición de Dios y qué es lo que marca la Biblia como la bendición de Dios. Porque si nosotros nos vamos por las cuestiones materiales,
o tratamos de relacionar o conceptualizar las cosas materiales con lo que es la bendición de Dios, o aún con mis emociones, llegar a definir qué es la bendición de Dios, déjeme decirle que todo el tiempo estaremos cerrando con lo que es la verdadera bendición de Dios que ha dado a nuestras vidas. Amén. ¿Es una bendición tener carro? Sí, pero eso no es en sí la bendición de Dios que quiere para nosotros. ¿Es algo material con lo que Dios ha bendecido nuestra vida? Sí, está bien, considero como una bendición de Dios, pero en sí la bendición de Dios que habla la palabra del Señor no tiene nada que ver con cuestiones materiales. Amén. Muy bien. La bendición de Dios hacia nosotros, a la luz de la palabra, es únicamente por gracia soberana, mediante la fe en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué es la bendición de Dios o qué debe ser la bendición para nosotros como cristianos? La bendición de Dios es la presencia favorable de Dios en nuestras vidas. Amén. Aún en este lugar. Amén. Si usted recuerda desde el principio, Dios bendició la creación. Amén. Bendijo la creación y aún prácticamente el ser humano lo bendijo. Amén. Usted va al libro de los Génesis, capítulo 1, y usted va a ver que Dios, cuando creó las cosas, dijo, esto es bueno, ¿verdad? Creó prácticamente toda la hierba del campo, los animales del mar, la vegetación, todo lo que usted conoce el día de hoy como la creación de Dios. Y Dios dijo, wow, todo esto es bueno, ¿verdad? Y cuando creó al ser humano, aún también llamó que era algo bueno. Amén. Y bendijo al ser humano prácticamente con lo que tenía, la creación de Dios y todo ello, pero prácticamente el ser humano estaba bendecido porque tenía esa comunión con Dios, porque tenía ese contacto directo con Dios. Amén. Entonces podemos decir a manera muy así a grosso modo, ¿verdad?, que el ser humano tenía plenitud en su totalidad en el momento de la creación, en el momento que Dios los creó y los puso en el lugar que los puso. El ser humano tenía una plenitud, era totalmente, completamente bendecido, como no tiene usted una idea. Amén. Entonces, de alguna manera, el ser humano tenía la bendición de disfrutar de la creación de Dios, sí, pero la bendición más grande que tenía el ser humano en ese momento era tener una comunión con Dios directamente con su Creador. Amén. Lamentablemente vino el pecado y prácticamente esto cambió absolutamente. Amén. Porque cae la maldición del pecado sobre el ser humano y el ser humano queda prácticamente bajo la maldición. Y esto hizo una separación de Dios y del hombre. Amén. Como usted ya conoce y lo vimos al principio el de hoy en la dominical, ¿verdad? Adán era la cabeza federal de la humanidad y en la cabeza federal pues cayó la maldición del pecado y por ende hubo la imputación de pecado en la humanidad. Y es por ende que la humanidad del día de hoy pues se encuentra bajo una cadena o una maldición de pecado hasta el día de hoy. Amén. Entonces, la bendición de Dios que estaba en el ser humano en ese momento, que prácticamente estaba en esa comunión, esa plenitud, se rompe. Pero posteriormente viene una bendición para nosotros, que es la bendición que vamos a hablar el día de hoy, donde prácticamente hay una restauración en la humanidad por medio de un pacto. Amén. Entonces hubo algo que se rompió en un pasado, que era la comunión directamente de Dios con el ser humano, y a raíz del pecado viene una ruptura, una separación. Recuerde usted que pecado significa separación. Amén. Entonces el pecado es una separación que hubo entre Dios y el ser humano, pero posteriormente al venir Jesucristo prácticamente el Señor hace una restauración. Amén. En el ser humano. Y entonces el ser humano entra en un nuevo pacto, y en este nuevo pacto que hemos entrado con nuestro Señor Jesucristo, que es la dispensación de la gracia que estamos viviendo el día de hoy, amén, tenemos ahora la bendición de tener ese contacto directo nuevamente con nuestro Dios. Hubo una reconciliación, una restauración, está habiendo una regeneración en nosotros, pero ya tenemos la bendición de tener contacto directo con nuestro Dios y de alguna manera sin intermediarios. Amén. Usted no me ocupa a mí para acercarse a Dios. Usted no ocupa decirme, pastor, usted que está más cerquita de Dios, por favor ore por mí y ore por mi petición. Hermano, a veces a lo mejor puedo estar más lejos yo de Dios que usted, ¿verdad?
Entonces, la realidad es de que hoy no tenemos intermediarios. El día de hoy usted no ocupa a alguien para que de alguna manera lo acerque usted a Dios o lo presente delante de Dios, sino que usted el día de hoy ya como creyente en el pacto de la gracia, en el nuevo pacto que estamos viviendo el día de hoy, dispensación de la gracia, hoy tenemos entrada al oportuno socorro, que es entrar delante de Dios. Tenemos ese privilegio enorme. Entonces, esa es una de las bendiciones, esa es la bendición que tenemos el día de hoy nosotros, de tener prácticamente ningún obstáculo para poder llegar a nuestro Dios. Amén. Dios le da una promesa a Abraham en Génesis capítulo 12. Le dice: Abraham, te bendeciré, amén, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Amén. Entonces, la bendición bíblica no es principalmente una riqueza material, amén, sino que es el ser reconciliados con Dios y también participar de la promesa redentora, esa promesa que Dios le dio a Abraham en un momento, que quizás usted no lo puede ver a simple vista, pero si usted se va a la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, amén, y comienza usted a seguir prácticamente la línea de los descendientes, usted va a encontrar que todo se deriva ciertamente desde Adán, después prácticamente viene un juicio, ¿no? Y después de Abraham comienza prácticamente a venir toda esa genealogía que hoy vemos el día de hoy, amén. Entonces por eso Dios le decía: en ti, Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra, amén. Entonces de alguna manera dice: tú tendrás descendencia como la arena del mar, que no la podrás contar, como también las estrellas del cielo no podrás contarla, porque prácticamente será una multitud enorme, pero en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahora, el día de hoy podemos decir que todas las naciones de la tierra son benditas. A la luz de la palabra podemos decir que no, porque de alguna manera los que hemos conocido al Señor, los que hoy estamos en el Señor, somos las naciones que hemos sido bendecidas por conocer la palabra del Señor. Ahora, ¿la bendición está abierta para todas las naciones de la tierra? La realidad es que sí, de venir al Señor, conocer al Señor y estar prácticamente con Él. Pero lamentablemente no todos van a disfrutar de esta bendición. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Perfecto, va, ahí va la bendición. Pero del que la tome y se apropie de ella, será bendecido por haber aceptado la bendición, del perdón, de la salvación y todo ello. Pero no todo mundo podrá ser bendecido, porque no todo mundo quiere de esto que usted y yo estamos probando el día de hoy. Amén. Entonces, para usted y para mí es la bendición y hemos disfrutado de esa bendición. Ahora, para el mundo también es la bendición, pero el mundo no ha venido y ha tomado esa bendición que tiene el día de hoy, que es el oportuno socorro, el perdón de los pecados y lo que hoy vamos a hablar más adelante, ¿verdad? Entonces, la reconciliación que Dios viene a hacer prácticamente con el mundo, esa reconciliación redentora, ciertamente es para la humanidad, sí, pero no todo mundo quiere esa humanidad. La humanidad quiere esa oportunidad de redención. Ahora la Biblia dice: y unos son de su Padre, el Señor, amén, de Dios, son hijos de Dios, y otros son hijos de su Padre, el diablo, amén. Entonces es una expresión que suena fuerte, pero es una realidad. Porque ¿quién es aquel que puede ser nombrado como hijo de Dios? Sino aquel que hace la voluntad del Padre. Amén. Ahora, el que no hace la voluntad del Padre y hace la voluntad del otro, ¿verdad? Entonces, obviamente, acorde a su naturaleza, es su paternidad. Entonces, si la naturaleza que usted y yo tenemos el día de hoy es hacer el bien, es acorde a nuestra naturaleza por nuestra paternidad que tenemos el día de hoy. Y esa paternidad no es de un hombre, sino que esa paternidad es de Dios directamente hacia nosotros. Amén. Porque hoy podemos ser constituidos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios el día de hoy? ¿Cuántos tienen esa identidad bien definida de ser hijos de Dios? Amén. Ahora, aquel que no está en Cristo, aquel que no hace la voluntad del Padre, aquel que no vive conforme y acorde a la naturaleza del Padre, aunque él diga que es hijo, no puede ser llamado hijo. Es creación de Dios, pero únicamente hijo. Dice que hijo es aquel que hace la voluntad de su Padre. Amén. Y la voluntad de su Padre
queremos ser hijos de Dios, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Amén. No la voluntad que nosotros queremos o la voluntad que el otro quiere que hagamos. Amén. ¿Está conmigo, familia? Entonces, la bendición de Dios para nosotros se cumple en Cristo. Amén. En el Nuevo Testamento nos revela que la promesa que fue dada a Abraham se cumple en Cristo y esa bendición nos alcanza el día de hoy a nosotros. Y es por eso que usted y yo, como dice Gálatas capítulo 3, en Cristo Cristo nos redimió de la maldición del pecado para que en Cristo Jesús estuviera la bendición de Abraham y nos alcanzase a nosotros, a los gentiles. Amén. Entonces, ahí Pablo en Gálatas, amén, hace unas declaraciones tremendas porque de repente comienza la gente, los de Gálatas, ya se conoce prácticamente la trayectoria de la iglesia de Gálatas, ¿verdad? Que de alguna manera comienzan a irse otra vez a judaizar, una vez habiendo sido alcanzados por el evangelio de la gracia, y comienzan a ir, ellos nuevamente ir en pos de lo que los judaizantes les hablaban, les comentaban, que tenían que volverse, que la circuncisión, que la ley. Entonces, cuando llega Pablo con ellos, comienza a exhortarlos, decirles, oigan, ¿quién los ha ustedes fascinado? ¿Quién les ha hablado a ustedes de que el evangelio no es prácticamente una realidad y están volviendo a ir a las raíces judaizantes? Y entonces Pablo comienza a exhortarlos y comienza a hacer unas comparativas, y eso se le llama una alegoría muy conocida, ¿verdad? Ahí en el libro de Gálatas, cuando Pablo comienza a decir, ¿ustedes quiénes son, pues? ¿Verdad? Ustedes ciertamente son de la Jerusalén celestial o prácticamente de la terrenal, y comienza a dar una alegoría de la circunstancia de cómo es que fuimos nosotros integrados al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces, en ese momento, cuando Pablo comienza a hablar de la redención que hay en Cristo Jesús y cómo nosotros somos adoptados y somos injertados en el buen olivo, como lo menciona en el libro de Romanos, de alguna manera Pablo comienza a hablar de la realidad que es para nosotros, que hoy siendo hijos de Dios, prácticamente la misma promesa que Dios le dio a Abraham, que en él serían benditas las naciones de la tierra, Pablo lo explica en Gálatas, cómo es que ahora nosotros hemos sido bendecidos y hemos sido alcanzados por la promesa que un día él le dio prácticamente a su hijo Abraham. Amén. Y hoy esa promesa nos ha alcanzado y ahora nosotros somos bendecidos y somos una nación bendita, somos una nación bendecida por Dios. Amén. Hablando en lo que es el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, es por esa promesa que Dios le dio a Abraham que hoy tenemos nosotros la bendición. Entonces, la bendición para nosotros, la bendición de Dios para nosotros no es otra cosa más que redención de la maldición, la justificación, el don del Espíritu Santo y la vida eterna que hemos recibido por medio de Cristo Jesús, que es esa bendición que hoy nos ha alcanzado al día de hoy. Amén. ¿Te das cuenta cómo la bendición no tiene nada que ver con cosas materiales? ¿Te das cuenta cómo la bendición que Dios quiere para nosotros o la bendición que Dios nos ha dado no tiene nada que ver con tener una vida exitosa, con tener una vida sin problemas, con tener una vida sin circunstancias en la vida, en la salud, sino que la bendición de Dios va mucho más allá de eso? Amén. Es la redención de la maldición del pecado, la justificación, tener el Espíritu Santo y ahora prácticamente ir directamente a una vida eterna que usted y yo estamos anhelando y es por la cual usted y yo estamos el día de hoy sirviendo al Señor. Amén. Prácticamente siendo fieles al Señor, y es por ello que venimos al Señor, porque hoy tenemos algo que Dios ha prometido para nuestras vidas, que es que un día estaremos delante de su presencia disfrutando de Él por toda la eternidad. Amén. Entonces, nadie tiene por qué venir a nosotros y decirnos que la bendición de Dios es una cuestión material. Amén. Y tienes que dar al Señor, porque si no das al Señor, Dios no te va a bendecir. Amén. Y tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro, porque si no lo haces, Dios no te va a bendecir. Y va a haber escasez en tu casa, y va a haber escasez en tu familia, y va a haber escasez hasta la siguiente generación. No, hermano. La palabra del Señor a mí me enseña que así como yo ya vine al Señor y entregué mi vida a Cristo y estoy sirviendo a Cristo, esa bendición prácticamente es para mí y para mis generaciones postreras. Amén. Mi responsabilidad es instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Amén. Entonces, si yo instruyo a mi familia en el camino del Señor, en esta bendición que yo he recibido, esta bendición le va a alcanzar a la siguiente generación
y la generación que sigue después de mi generación, amén, si instruye a sus niños en su carrera, en la carrera del Señor, en el camino del Señor, pues prácticamente les alcanzará también a ellos, y así generación tras generación tras generación, amén. Pues, pero nuestra responsabilidad es esta, instruir a nuestros hijos en el camino del Señor. Ahora, si yo como padre no me preocupo a poner prácticamente la norma del Señor en casa, pues déjeme decirle dónde cree que van a terminar mis hijos, ¿no? ¿Dónde cree que van a terminar mis hijos? ¿Sabe qué, mi hijo? Así como dijo Josué, ¿no? Mi casa y yo, ustedes pueden elegir a qué Dios quieren servir, ¿verdad? Pero mi casa y yo serviremos al Señor. Amén. Y esa ha sido mi decisión, esa ha sido mi determinación, y mi casa y yo serviremos al Señor. Por lo tanto, en casa los hijos deben de saber, en esta casa se sirve al Señor y aquí se busca al Señor con todo el corazón. Amén. Como regla principal y de cabecera en cada casa. Amén. Entonces, de alguna manera, esto es la bendición de Dios. Amén. El que hayamos tenido ese perdón, esa redención, esa eliminación de la maldición del pecado, que hayamos tenido la bendición de ser justificados de todo nuestro pecado, nuestras faltas, y que hoy recibamos o hayamos recibido en nuestras vidas el don del Espíritu Santo, como se menciona en el libro de los Hechos. Amén. Y ahora prácticamente ir marchando para lo que es una vida eterna. Amén. Por lo tanto, dice la palabra de Dios en Efesios, que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Amén. Toda bendición espiritual. Entonces, ¿dónde está el contexto de decir que la bendición de Dios tiene que ver con cuestiones materiales? Amén. Vuelvo y le reitero, no decimos que no sea una bendición, pero la bendición que habla la palabra de Dios que es para nosotros, no tiene que ver con cosas materiales, porque Dios en su palabra lo recalca y lo reitera, que lo que es material es perecedero, aún este cuerpo es perecedero. Amén. Lo eterno es en lo que usted y yo tenemos que estar fijando nuestros ojos continuamente. Amén. Y la bendición de Dios es eterna, no es temporal. Amén. No es temporal. ¿Hay promesas de Dios en su palabra para nosotros? Sí, hay promesas de la palabra de Dios para nosotros. Amén. ¿Hay promesas de Dios que son condicionadas? Sí, hay promesas de Dios que son condicionadas. Y hay promesas que vamos a recibir que no están condicionadas. ¿Cuál es una de esas promesas condicionadas que prácticamente Dios pone y están en su palabra? Bueno, honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Para que tus días te alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Es una promesa que Dios nos ha dado, pero está condicionada ¿a qué? A que tenemos que honrar a nuestros padres. Si no honramos a nuestros padres, pues entonces no esperemos que tengamos larga vida en la tierra que Dios nos da, ¿verdad? Entonces, el honrar a nuestros padres es extender nuestra vida. ¿A qué? Acorde a la promesa que Dios nos ha dado. Amén. ¿Está conmigo, familia? Muy bien, vamos a seguir avanzando. ¿Cómo se obtiene la bendición de Dios en la vida del cristiano? Punto número 1, ofrendando. Ay, no, ¿verdad? Claro que no. No es por ahí, ¿verdad? Le traigo el punto porque yo sé que esto está muy relacionado con ¿quieres ser bendecido? Tienes que sembrar, tienes que dar, tienes que hacer esto otro. No va por ahí, hermano. Yo quiero hacer una pregunta, ¿verdad? Y yo lo hemos enseñado muchas veces. ¿Por qué ofrendamos usted y yo? ¿Por qué le damos al Señor de lo mucho que Él nos ha dado? Por agradecimiento. Es una convicción que tenemos en el corazón, ¿verdad? Entonces yo reconozco que Dios me ha dado, que me ha bendecido, que me ha dado trabajo, que me ha dado esto, que me ha dado lo otro. Me ha dado perdón, me ha dado salvación, me ha dado lo que Dios me ha dado en lo que son bendiciones espirituales. Ok, perfecto. Yo en agradecimiento, ¿verdad? Yo voy a ofrendar para que la obra del Señor siga caminando. Muchas veces lo hemos explicado, si la iglesia deja de ofrendar, deja de dar para la obra del Señor, la obra del Señor en la tierra se va a detener. En lo espiritual no se va a detener, pero la obra del Señor en lo que es su avance y su progreso se va a llegar a detener. ¿Por qué? Porque los templos van a tener que cerrar. La iglesia se va a tener que ir a sus casas porque no va a haber templos donde congregarse, ¿verdad? Y de alguna manera la obra del Señor cesará en el sentido de seguir progresando y seguir avanzando en la expansión del reino de los cielos. Muchas
librerías, muchas editoriales se sostienen por el aporte de muchos ministerios para que se hagan impresión de Biblias, se hagan impresión de Nuevos Testamentos y todo ello. Entonces, de alguna manera, si la iglesia deja de dar sus aportaciones para lo que es el templo, ¿verdad? Pues muchas iglesias pues van a tener que cerrar, van a tener que irse a sus hogares y de alguna manera tener que cerrar los templos. Amén. Entonces, la iglesia da no para ser bendecida, da de lo mucho que Dios ya le bendijo. Amén. Por agradecimiento. Amén. Entonces, la bendición de Dios no se obtiene por obras. Este punto sí anótelo, ¿verdad? El otro era nada más para entrar ahí en un tema, ¿no? De decir de dónde no puede obtenerse la bendición de Dios, pero este sí, ¿cómo se obtiene la bendición de Dios? Ciertamente no se va a obtener por obras. La bendición de Dios no se gana por mérito humano. Amén. No se gana por méritos humanos. Vamos a ir a Romanos capítulo 4, versículo 4 al 5. Y es bueno irse a la Biblia para que entendamos, ¿verdad? Que la Biblia enseña que no es por méritos humanos. No, pastor, es que yo siempre doy mucho porque yo quiero que Dios me bendiga. Hermano, no se equivoque, la cosa no es así, ¿verdad? Dice, pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra y no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Amén. Entonces, usted y yo no podemos ganar la bendición por las obras. Amén. Entonces, de alguna manera, si yo quiero ganar la justicia de Dios, si quiero ganar la bendición de Dios por obras, déjeme decirle que así no podríamos absolutamente nada. Todo lo que Dios ha puesto para nosotros es simplemente por mera y absoluta gracia. Amén. Por gracia únicamente. Usted y yo no podemos ganar la bendición de Dios haciendo las obras, porque las obras no van a generar ningún mérito humano para ganarlo. Amén. Muy bien. Ciertamente nosotros como hombres naturales, amén, en un tiempo estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero llegó el Señor y nos dio la bendición del perdón y la redención, que es lo que mirábamos en la dominical. Amén. Entonces, para usted y para mí, el tener el perdón de Dios a nuestro favor es una bendición. Y es una bendición que usted no pudo ganarlo con méritos propios, una bendición que no pudo ganar ni con todo el dinero del mundo, sino que es algo que es una bendición que Dios nos bendijo a nosotros desde el ámbito espiritual y vino a transformar nuestras vidas completamente. Amén. Ahora, la bendición de Dios solamente se recibe por gracia y es una gracia soberana. ¿Por qué una gracia soberana? Porque Dios, como Él quiere, hace. Amén. Como Él quiere, hace. Él nos bendice como Él quiere bendecirnos. Amén. Entonces yo no puedo decir, Señor, es que esto no, esto sí, esto aquello, esto lo otro. Él no se lo merece, Él no lo... Dios bendice soberanamente a todos por su gracia soberana. Amén. Él puede hacer como Él quiera. Si Él quiere perdonar a los homicidas, Él es el que quiere perdonar a los homicidas. Si Él quiere salvar al pecador, al más vil pecador, es su decisión. Porque su bendición es por gracia soberana de Dios. Amén. Nosotros no podemos condicionar a Dios, ni podemos decirle a quién sí y a quién no, o qué haga y qué no haga, porque Él determinó de qué manera va a bendecir a la humanidad conforme a sus múltiples bendiciones espirituales que ya ha dado en Cristo Jesús. Amén. Por lo tanto, no podemos condicionar a Dios de cómo Él puede bendecir a alguien o no. Lo que sí podemos hacer es recibir la bendición que es para nosotros por su gracia soberana. Amén. ¿Y sabe por qué Él nos quiso bendecir de esa manera? Porque Él nos escogió a usted y a mí antes de la fundación. Amén. Y ahí entraríamos al tema de la predestinación, que no vamos a tocar el día de hoy, pero desde antes sí quiero decirle que Dios lo eligió a usted y me eligió a mí. Amén. Desde antes de la fundación del mundo. ¿De qué manera? Desde la presciencia de Dios. Amén. El preconocimiento de Dios, prácticamente que Él lo conoce absolutamente todo
Desde ese punto podemos decir que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, porque antes de que el mundo fuera formado y antes de que usted estuviéramos siendo formados en embrión, Él ya nos conocía y Él ya sabía quién éramos nosotros. Y Él dijo, como yo ya lo conozco, como yo esto, Él va a ser salvo. ¿Amén? Porque Él desde el principio nos escogió a usted y a mí. Amén. Yo sé que a lo mejor ahorita toco el punto y a lo mejor dejo mucho de qué platicar el día de hoy, ¿verdad? Por este punto de lo que es la predestinación. Pero ahorita no nos vamos a enfocar en ello. Enfóquese únicamente en que Dios lo amó y lo escogió a usted desde antes de la fundación del mundo. Amén. Entonces, la bendición de Dios no comienza aquí en la tierra, sino que la bendición de Dios comienza en la eternidad. ¿Por qué? Por simple decreto soberano de Dios a nuestras vidas. Amén. Así de sencillo. No somos bendecidos porque creemos. Creemos porque hemos sido elegidos y regenerados por su gracia. Amén. No, es que como yo ya creo en Dios, soy bendecido. No. Espérate. Tú prácticamente eres bendecido porque crees, porque ya has sido elegido y has sido regenerado por su gracia. Por eso es que ya somos bendecidos. Amén. Por esa regeneración que Él ya hizo en nosotros, por esa elección que Él ya hizo en nosotros, es que ya somos bendecidos. No porque ya creemos en Dios el día de hoy, sino por lo que Él ya hizo antes de que creyéramos en Él. Amén. Ahora, ¿cómo es que se recibe esa fe para nosotros? Amén. Esa bendición se recibe únicamente en la fe en Cristo Jesús. Es la única forma de recibir la bendición, por creer. Entonces, por eso decía al principio, si alguien decide no creer, pues simplemente no va a disfrutar la bendición. Amén. Pero si decidimos nosotros creer, entonces hemos recibido y aceptado la bendición que es para nosotros. Amén. La fe no es una obra meritoria, amén, sino el instrumento por el cual recibimos la bendición de Dios. Por creer. Por creer. Y a todos los que le recibieron, amén, los que vinieron a Él y le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12, amén. Por lo tanto, la bendición es esa adopción que hemos tenido como hijos. Amén. Y por ser adoptados como hijos, toda la bendición de Dios que Él tenía para nosotros, la ha depositado en nuestra vida y por lo tanto ya somos bendecidos. Yo no ocupo hacer algo para ser bendecido. Yo ya soy un bendecido por Dios. Amén. Y la bendición de Dios está sobre mi vida, está en mi vida y estará conmigo hasta la eternidad. Amén. Usted no ocupa hacer nada para ser bendecido. Usted ya es bendecido. Amén. Usted no ocupa dar nada para que Dios lo bendiga. Dios ya le bendijo a usted. Usted ya está bendecido. Amén. Entonces, Cristo obtuvo la bendición perfectamente. Entonces nosotros la recibimos al ser unidos con Él, al aceptarle a Él. Amén. Entonces, esa unión que tenemos con Cristo es únicamente por fe y es producida por el Espíritu Santo que bien habita en nosotros. En la dominical yo le expresaba a usted que de alguna manera nadie puede venir a Dios por su propio pie, nadie puede venir a Dios por su propia voluntad, porque todos somos malos, porque todos estábamos desviados de la voluntad de Dios, pero el Espíritu Santo vino, nos convenció de pecado, nos convenció de nuestra condición pecaminosa, y entonces Él nos atrajo a Dios. Y al venir nosotros al Señor, entonces es que la fe es producida en nosotros por medio del Espíritu Santo, y es por medio de esa obra del Espíritu Santo que hizo nuestra vida que somos adoptados y hechos hijos de Dios. Y entonces en ese momento la bendición de Dios viene sobre mi vida. Amén. Cerramos con este último punto. ¿Cómo vive el creyente bendecido o cómo debería de vivir un creyente bendecido? Amén. Recuerde usted que la bendición de Dios no produce orgullo, amén, sino la bendición de Dios en nosotros produce santidad. Amén. Entonces un cristiano que ha sido bendecido por Dios vive con una actitud de gratitud.
Amén. Con una actitud de gratitud. La bendición no es una licencia para pecar, sino que es un poder o es algo que genera en nosotros un sentimiento de obediencia hacia nuestro Dios. Amén. Vamos a leer lo que dice Colosenses capítulo 2, versículos 6 al 7. Colosenses capítulo 2, versículos 6 al 7. Dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. ¿Se da cuenta? Un cristiano que ha sido bendecido va a vivir así, agradeciendo al Señor. Va a vivir una vida de gratitud, va a vivir una vida de obediencia al Señor, va a vivir una vida apegada al Señor. Amén. Entonces, de alguna manera, si usted y yo no hemos sido bendecidos, pues de alguna manera vamos a atestiguar con nuestra forma de vida que realmente no hemos sido bendecidos por Dios. Amén. ¿Cómo? De una forma totalmente diferente a lo que menciona la palabra del Señor. Amén. Entonces, si yo ya he sido bendecido, voy a vivir acorde a lo que he sido instruido en su palabra, lo que ya he recibido de Él. Amén. Ahora, un cristiano que ha sido bendecido vive bajo la disciplina y el cuidado de Dios. Por lo tanto, la bendición de Dios que está en mi vida incluye lo que es una corrección. ¿Cómo es corregida su vida día a día, hermano? ¿Cómo se corrige su vida? Con la palabra, ¿cierto o no? Es cuando la palabra es enseñada, cuando la palabra es predicada, entonces la palabra todo el tiempo va a estar prácticamente corrigiendo nuestra forma de caminar. Entonces, un cristiano que está bendecido recibe la palabra y permite que la palabra genere esa corrección en su vida. Amén. Entonces, tenemos la bendición de tener la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es un bien espiritual que Dios ha dejado para mi vida, para que mi vida sea corregida y sea instruida en su camino. Amén. Entonces, porque el Señor, el que ama, disciplina, y de alguna manera nosotros, aunque no nos guste, ¿verdad?, tenemos que aceptarlo. Entonces, aunque la mayor bendición viene a nuestra vida, se envuelta en una prueba quizás, pero no deja de ser la bendición de Dios dándonos la instrucción que nosotros necesitamos para crecer. Amén. Entonces, la bendición definitiva de Dios prácticamente en nuestra vida como cristianos es una comunión prácticamente con Él. Amén. Es ausencia de pecado en nuestra vida y es tener una vida eterna en la presencia de nuestro Dios. Amén. Eso es un cristiano que vive bendecido. Amén. Entonces, ¿qué es la bendición de Dios? Ya como conclusión, ya vimos que no es prosperidad material garantizada y tampoco es la ausencia de problemas en nuestra vida. Amén. Sino que la bendición de Dios para nosotros es ser escogidos en Cristo Jesús, ser justificados por gracia, ser adoptados como hijos y ser preservados por Dios hasta la gloria eterna. Amén. ¿Y cómo se obtiene esto? Simplemente por gracia, simplemente por la fe y solamente en Cristo Jesús para su gloria. Amén. Para su gloria. Entonces, yo no sé si el día de hoy quedó claro el punto de qué es ser bendecido. Amén. De qué es tener la bendición de Dios en nosotros. Usted no ocupa hacer nada para ser bendecido, porque usted ya es bendecido por Dios. Amén. Con toda bendición que ha sido depositada en nosotros en el ámbito espiritual. Amén. ¿De qué le serviría al hombre tener el día de hoy un montón de riquezas y que su alma se pierda? ¿Eso le llamaría usted bendición? No. ¿De qué le serviría a un cristiano tener un montón de riquezas, pero vivir una vida como si nunca hubiera conocido al Señor? ¿Le llamaría usted bendición a eso? No. La bendición de Dios en nosotros, como hijos de Dios, es recibir su perdón, vivir prácticamente en disciplina en su palabra. Amén. Vivir una actitud como un justificado debería de vivir. Amén.
y vivir con la convicción de que un día tendremos la bendición de estar en esa vida eterna con nuestro Dios. Amén. Entonces, reconociendo esas bendiciones que tenemos el día de hoy, de alguna manera podemos decir que realmente la bendición de Dios no tiene nada que ver con cosas materiales. Amén. Qué bueno que Dios nos provea, qué bueno que Dios nos dé, que Dios nos permita tener salud, que Dios nos permita tener una casa, que Dios nos permita tener un coche, que Dios nos permita tener trabajo y todas esas cosas. Qué bueno. Es algo que bendice nuestra vida, sí, pero no es el centro de la bendición que Dios tiene para nosotros. ¿Ven? Esas son bendiciones, sí. Son añadiduras de Dios para nuestra vida, sí. Pero la bendición central de Dios para nosotros es el perdón, la elección, la justificación y que Dios prácticamente tiene algo preparado para nosotros, para nuestra vida eterna que estaremos con Él. Amén. Quedamos claros el día de hoy, familia. Vamos a inclinar nuestro rostro el día de hoy, amén. Y vamos a orar a Dios. ¿Y por qué no vamos a agradecerle a Dios por todas las bendiciones que Él ya nos ha dado? Amén. Que quizás no las estábamos disfrutando, que quizás no las veíamos, que quizás no sabíamos que las teníamos, que éramos tan bendecidos, amén. Y tratábamos de ver la bendición en las cuestiones materiales, en las cuestiones corporales quizás, pero la realidad es que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual hacia nuestras vidas, amén. Y es algo que ni todo el oro del mundo lo puede comprar, amén. Así que vamos a reflexionar en esta tarde y vamos a agradecerle a Dios por todas esas bendiciones que ya nos ha dado, amén. Señor, te damos gracias, Padre, porque hoy hemos aprendido, hemos entendido, Dios, que en ti somos sumamente bendecidos, Padre. Porque tú nos has dado tantas cosas, Padre, nos has dado tantos beneficios que no merecíamos, Dios, que no éramos merecedores de ello. Pero sabemos que por tu gracia, tu infinita gracia, Dios, solamente por tu gracia es que podemos tener ese privilegio de disfrutar las bendiciones que has preparado para nosotros, Dios. Esa misma bendición que un día le prometiste a Abraham, Señor, esas bendiciones que tú le mencionaste a Abraham en tu palabra, Dios, hoy se materializan y se hacen literales en nosotros, Dios. Y hoy en día podemos ver, Padre Celestial, y podemos disfrutar de esa bendición del perdón, de esa bendición de la redención, de la justificación, la regeneración, incluso de haber sido elegidos desde antes de la fundación del mundo por ti, Padre. Y te damos gracias por ello, Dios. Te damos gracias porque estamos sumamente bendecidos. Y no ocupamos hacer méritos, no ocupamos hacer obras para ser bendecidos, Señor, sino que tú ya nos has bendecido en grande manera, Padre Celestial. Gracias, Dios, te damos por todas las bendiciones que nos has dado. De igual manera te damos gracias por todo lo que ha venido a nuestra vida, por añadidura, Señor, por obedecer tu palabra, Padre, por haber hecho conforme dice tu palabra, que busquemos tu palabra, que busquemos tu reino, Padre Celestial, que busquemos de ti y todo lo demás vendrá por añadidura. Te damos gracias por cada añadidura que ha llegado a nosotros, Señor. Gracias por cada una de ellas. Pero queremos agradecerte y enfocarnos, Señor, en darte las gracias por cada bendición que has dado a nuestras vidas, Dios, en el ámbito espiritual, y que hoy somos favorecidos, somos bendecidos, Padre, y somos victoriosos porque estamos fundamentados en la roca que eres tú, Cristo Jesús, para nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, que a tu nombre sea la gloria, ahora y por siempre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Dios. Así dejo lugar a quien está presidiendo, amén, para que nos despida en oración en esta tarde. Amén.